Los corintios eran muy pecadores. Los hermanos nuestros en la fe que vivían en Corinto eran extremadamente pecadores, eran sinvergüenzas, extremadamente pecadores, pero todos ellos, los que estaban salvados por la fe en el Evangelio, eran salvos con vida eterna. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11, a ver si lo puedo leer, se estaban defraudando en forma sinvergüenza, estafándose. A ver si lo puedo leer, porque ya me queda casi nada de tiempo. 1 Corintios 6, versículo, a ver, ¿dónde? 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Dice el apóstol: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Aquí se estaban estafando los hermanos en la fe, eran muy pecadores, eran requete contra pecadores los primeros hermanos en la fe. Y se estaban estafando entre ellos, haciendo negocios comerciales. Y se defraudaban, se estafaban. Y cuando se iban a acusarlo ante los jueces injustos, ante las personas paganas del mundo, los que no conocían a Cristo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ustedes que son muy pecadores, cuando cometan estos pecados de fraude, entre ustedes elijan algún juez que los juzgue a ustedes. No vayan a pedir juicio ante los magistrados de los inconversos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí el apóstol Pablo está reprendiendo a los muy pecadores hermanos en la fe que estaban en Corinto. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué mejor no sufrir el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados, estafados? Me estafó este sinvergüenza, pero ese sinvergüenza pecador es un hermano mío en la fe. Eran salvos. Siempre la iglesia ha sido muy, muy pecadora. Ahora en 1 Corintios 5, versículo 1 al 5, tenemos un hermano en la fe, un verdadero salvado, con vida eterna, que estaba cometiendo una inmoralidad sexual, una fornicación tal que ni aún la practicaban, la desarrollaban los inconversos, los gentiles. En ese tiempo decir no creyente era un gentil, en ese tiempo. Dice el apóstol Pablo, muy indignado, cuando le escribe a los hermanos en la fe que estaban en Corinto. 1 Corintios 5, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual no, ni aún se nombre entre los gentiles. O sea, los que somos salvados por Cristo tenemos vida eterna. Uno de ellos está cometiendo fornicación con la madrastra. Está teniendo relaciones sexuales con la madrastra, con la esposa de su papá. No es su madre biológica, pero es su madrastra. O sea, tal fornicación que ni aún lo desarrollan los que no son salvos. Más pecadores que los que no son salvos. O sea que siempre los genuinos salvados hemos sido muy pecadores. Y nos vamos al cielo. Porque hemos sido sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, dice en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a los episcopos, a los ancianos que estaban a cargo de la iglesia en Corinto, que no habían tomado carta en el asunto. Debieron haber ejercido disciplina contra ese hermano en la fe. No es que ese hermano en la fe perdió la salvación, no, tenía que ser disciplinado. Tal como el padre disciplina a su hijo, ahora los episcopos tienen que disciplinar al verdadero hermano en la fe que se está portando pecaminosamente. Y vosotros estáis envanecidos, dice en el versículo 2 de 1 Corintios 5. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, no del espíritu, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El espíritu nacido de nuevo no era un muerto espiritual, era un hermano genuino en la fe. Dice en 1 Corintios 5:13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:13. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 5:13? Dice, porque a los que están fuera, a los que no son salvos, a los que no tienen vida eterna, que va marchando rumbo al infierno, a los que están fuera, Dios juzgará. Pero los que están aquí tienen que ser juzgados por los hermanos, disciplina, y por Dios, disciplina, azote. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
O sea, era un verdadero hermano en la fe, salvado, pero era un perverso, muy depravado, degenerado, inmoral. Entonces, su carne tenía que ser destruida, muerte física, entregada a Satanás, quitarle la protección angelical. Dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando Dios disciplina, le quita la cobertura angelical y lo deja expuesto a seres espirituales de maldad. Los salvados no tenemos lucha contra seres humanos de carne y hueso. Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, armados de toda la armadura de Dios. O sea, la idea es permanecer en Cristo para no continuar pecando. Yo cuando no permanezco en Cristo, continúo pecando. Y me han venido tantas malas situaciones a mi vida, tanto sufrimiento, por continuar pecando. Y se peca de pensamiento. Para Dios un pecado no solamente se concibe cuando se ejecuta el pecado, sino cuando se desea, cuando surge en el pensamiento. Por eso Mateo 5, Cristo le está diciendo a los hipócritas fariseos, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, es la ley, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Enojarse. ¿Cuántas veces a una persona le surge un enojo respecto de alguien y no se lo dice? Y lo queda mirando nomás. Él lo guarda como secreto. O cuando se le atraviesa una mujer a un varón, una mujer muy hermosa que no es su esposa. En Mateo 5, hablando de los pecados de pensamiento, el Señor dice, y que los guardan como secreto los seres humanos, dice el Señor, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pecado de pensamiento. Para Dios un pecado no solamente se concibe cuando se ejecuta, cuando se lleva a cabo, sino cuando surge el deseo, aquí, en el pensamiento. Y eso nos pasa a todos. Es por eso que en Romanos 2:16 el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, pecados que están como secreto aquí, que no se los cuentan ni a la esposa. También serán pecados que serán traídos a la palestra en este espantoso juicio ante el gran trono blanco. Ahora, vuelvo a insistir, hay mucha gente que es religiosa evangélica, y que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, como está dicho en Romanos 10, versículo 1 al 4. Son igual que los israelitas, y se asocian con los israelitas. Ustedes sabían que los israelitas tienen una bandera, a ver si la puedo... Una bandera, los israelitas, el pueblo de Israel, tiene una bandera así, que es un triángulo invertido, ¿ya? Es un triángulo invertido, la bandera israelita, que está simbolizando una estrella. Ustedes piensan que esa estrella es la estrella de David, ¿cierto? Y tienen aquí la bandera israelita, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que esa es la estrella de David? Se equivocan. Miren, en Hechos, capítulo 7, versículo 43, el Señor dice que los 40 años que tuvieron los israelitas en el desierto, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios de ellos, Renfán. Antes bien, dice Hechos capítulo 7, versículo 43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán. La estrella de vuestro Dios, Renfán, no es la estrella de David, la estrella que tienen los israelitas. Los israelitas escupen a Cristo, rechazan a Cristo, mi Dios y mi Salvador. Lo han rechazado desde la cruz del Calvario. Muchos evangélicos están asociados con los israelitas y colocan la bandera de Israel, que es la estrella de Renfán, no es la estrella de David. Y el apóstol Pablo, hablándole a verdaderos salvados que estaban en Roma, que estaban siendo perseguidos, la iglesia en Roma, carta del apóstol San Pablo a los romanos, dice en Romanos 10, versículo 1 al 4, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos, Adonai, Yahweh, tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo le puso fin a la ley. Hizo un nuevo pacto, que es la ley de la fe. Romanos 3, versículos 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia de aquel que quiere jactarse obedeciendo los mandamientos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿El antiguo pacto o el nuevo? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin
sin las obras de la ley. Entonces los pentecostales dicen, sí, la salvación no es por obras, pero se pierde por obras. O sea, se pierde. ¿Por qué? Por alguna acción. Omisión de hacer algo, por cualquier cosa. O sea, por obras se pierde. Sigue siendo por obras. Sí, porque si tú eres salvo no por obras, pero ya siendo salvo la pierdes por alguna obra que hiciste, sigue siendo por obras. Está disfrazado la salvación por obras en el mundo pentecostal. Está disfrazado. Lo hacen a la gente estar dependiendo de sus méritos personales. Lo hacen estar procurando entrar. No les permiten entrar. Fíjense ustedes que el Señor a los fariseos de aquel tiempo le dijo, vosotros cerráis el reino. Cerráis la puerta de entrada al reino. Porque vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Entonces, mucha gente metida en la religión dicen, Cristo es el Señor, amamos al Señor Jesús, predicamos de Él, somos cristianos creyentes, adoramos al Señor. Y personas que se ponen como pastores ahí y son muy exégetas, conocedores de la Escritura, se sabe la Biblia de memoria, pero son incrédulos a Cristo. Ellos dicen que creen, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, somos salvos, la salvación no es por obras, pero la salvación se pierde. Ahí está el veneno de la serpiente. Son instrumentos de Satanás. Entonces ellos le dicen a la gente, sí, la salvación no es por obra, la hizo Cristo en la cruz, Él murió por nuestros pecados, pero si tú eres tibio, te vas al infierno. Pero si tú eres, no tienes que ser, no tienes que hacer, no tienes que ser fervoroso, porque si tú eres tibio, dejas de ser fervoroso y eres tibio, te vas al infierno. Porque dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que Cristo nos salvó, nos dio vida eterna, pero si eres tibio, igualmente te vas al infierno. O sea, tengo que yo hacer algo más. Son personas que están procurando todavía entrar, no han entrado. Ellos dicen que entraron, pero no han entrado. Han creído aquí que Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad. ¿Qué significa alma inmortal? Que cuando yo soy un tibio, un tibión, tengo inmortalidad. Mi alma no puede ser condenada a la muerte eterna. Que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, yo me voy con Él, porque me dejó el Espíritu Santo hasta el tiempo de la redención, hasta cuando Él no me venga a buscar. Recordemos que en Efesios 1, versículos 13 y 14, Cristo dice, el apóstol Pablo dice, habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído con todo el corazón, fuisteis sellados. El Espíritu Santo entró dentro de ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo ingresa dentro de mí? ¿Hasta cuándo? Hasta el evento del arrebatamiento. Es la prenda en garantía que dejó Cristo. Yo le dejo mi prenda en garantía, que lo venga a buscar, para que tenga seguridad. En Efesios 4:30 dice el apóstol ahora, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué es lo que es contristar al Espíritu Santo? Es entristecerlo, provocarle tristeza. ¿Y por qué? Por pecar. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo a personas con vida eterna, y no pequen tanto para no entristecer al Espíritu Santo. O sea, la salvación no se pierde, ni por pecar, ni por nada. El Espíritu Santo, una vez ingresado dentro, no se va más. Es el Espíritu de Cristo. Es por eso que en Romanos 8:9 dice, y si alguno de ustedes que son muy cristianos, son muy fervorosos, van a predicar a las plazas, en las plazas predicamos, hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre, Señor, Señor, pero no tienen el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para que Dios sumerja el Espíritu de Cristo en forma invisible dentro de la persona tiene que oír el verdadero evangelio, el verdadero, y creerlo, pero con fe. Porque lo puede creer, pero no es tanto seguro. Con incerteza. Y esa incerteza, esa incertidumbre, lo va a convertir en un religioso. Presbiteriano calvinista, adventista, pentecostal, católico. La religión es obras, hacer algo más aparte de lo que ya hizo Cristo. Sí, no, sí, dicen ellos, Cristo me salvó, sí, aleluya, la salvación no es por obra. Pero, el pero que objeta. Sí, ¿pero qué? Pero no hay que pecar. Estamos de acuerdo, no hay que pecar. Hay que vivir una vida santa para el Señor. Estoy muy de acuerdo contigo. Pero, ¿y si pecas? ¿Qué pasa? No, entonces, ¿qué pasa si pecas? O sea, si yo mato y robo, no creo que vaya al cielo. O sea, no has creído a Cristo. No le has creído. Dices quererle, pero no le has creído. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. No dice son pocos los que entran por ella. Eso es lo dramático. Son pocos los que la hallan nomás. Ahora hay que entrar por ella. ¿Cómo se entra? A través de la fe. En Hebreos 4 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo,
parezca a alguno de vosotros no haber entrado, no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no haber sido acompañado su creer con la fe. Ahí está, creyeron, pero sin fe. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Entonces, ¿qué impide entrar también? No creer, pero ¿qué más? Creer, pero no, sin estar seguro, sin tener certeza de que ya Cristo nos salvó. Sin que la persona tenga completa seguridad que cuando se muera se va al cielo. Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, por eso. No está seguro. En Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19 tenemos al gran Apolos. Él predicaba un evangelio diferente, predicaba el bautismo de Juan. Y tenía discípulos, para que entendamos que al oír y creer un evangelio diferente, creerlo con todo el corazón, tampoco es sumergido el Espíritu Santo dentro del cuerpo. Este gran Apolos, Hechos capítulo 18, en la segunda parte, era un hombre muy fervoroso y predicaba con elocuencia. Y un día estaban Priscila y Aquila, que era un matrimonio colaborador del apóstol Pablo, estaban en la sinagoga escuchando cómo predicaba Apolos. Era muy fervoroso Apolo, pero Apolo no predicaba el evangelio. Y la salvación ocurre cuando uno deposita fe en el evangelio. Recordemos que el evangelio se lo entregó el Señor Jesús a Pablo para predicarlo entre los gentiles. Por eso Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, porque mi Señor me entregó a mí el evangelio, no a Apolos, a mí. Y el evangelio lo predica Pablo en 1 Corintios 15. Dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Si os asís con fe a otro anuncio diferente a este, no sois salvos. Eso quiere decir, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Lo que también recibí, también esto lo recibí de Cristo. Cristo se lo reveló a Pablo el evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo en vez de usted, para que usted no, y Cristo sí, usted no, los pecados de usted los cargó Cristo. Y Él los pagó. Murió Él, su alma en vez de su alma. Su alma no puede ser condenada a la muerte. Que Cristo murió por, esa palabra por significa sustitución. En lugar de usted, en lugar de mí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido su cuerpo resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de mi alma, porque Cristo me estaba sustituyendo mi alma, Él es condenado a la propia muerte de su alma por causa de los pecados míos, de mi alma, entonces yo no puedo ser condenado a la muerte de mi alma por los pecados de mi alma, porque los pecados de mi alma le fueron cargados a Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. 1 Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos, los de toda nuestra vida. Si no, imposible que yo fuera salvo del infierno. Un pecado que me sea leído en la eternidad, a mí, ante la presencia del Señor, condena mi alma a la muerte eterna. Uno, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá. Un pecado. Y como Cristo nos prometió la vida eterna, en la cruz Cristo se aseguró de dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo. En otras palabras, toda nuestra vida terrenal. Toda nuestra vida terrenal. Cuando dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, esos pecados de nosotros son todos los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida terrenal. No ha quedado ningún pecado que yo lo cometeré no queriendo cometerlo, pues yo no quiero pecar, o cometiéndolo adrede, o pecado por omisión, o pecado de pensamiento. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecó por omisión de hacer lo bueno. Es un pecado que se condena con la muerte del alma, la muerte eterna. Y como Cristo prometió vida eterna, Él absorbió toda mi vida pecaminosa, todo el tiempo que yo viva en la tierra. Desde que yo nazco, vivo pecando, no quiero pecar, pero a veces caigo en pecado, entro por Cristo a la vida eterna y aquí seguiré pecando. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y para eso Cristo dejó su preciosa sangre, para los salvados, para que haya redención y limpieza de los pecados que cometen los salvados, los que ya son salvos. 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, ¿a quiénes? A los que ya tenemos vida eterna, de todo pecado que cometemos los salvados. ¿En qué tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Efesios 1:7. ¿Quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Los que somos salvos.
porque seguiremos cayendo en pecado. La idea es no pecar, y para eso hay que tratar de permanecer en Cristo. Hablando de que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, en 1 Juan 2:28, exhortación a la iglesia, a los salvados con vida eterna, 1 Juan 2:28. Y ahora el permanecer en Él. Hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y no nos alejemos de Él avergonzados en su venida. No va a venir a buscar al Señor y nosotros no vamos a salir avergonzados y no va a llevar al cielo el Señor, al tribunal de Cristo, avergonzados nosotros porque no estuvimos permaneciendo en Cristo. Pero ya tenemos vida eterna. ¿Ya? El que permanece en Cristo no continúa pecando, 1 Juan 3:6. El que continúa pecando, pero ya tiene vida eterna, es porque no le ha visto en la Biblia, no le lee la Biblia, ni le ha conocido en la Biblia. Ha sido salvo, pero es ignorante en la Escritura. Se preocupa de trabajar, de estar con la familia. No está permaneciendo en Cristo, entonces tiene una vida de continuar pecando, de diferentes formas. Y le va mal al salvado cuando peca. Le va mal, pierde muchas coronas en el tribunal de Cristo. Hay mucha pérdida de tesoros en los cielos. Van a haber muchos salvados, de los pocos que son, que van a ir al cielo por el cuero de los dientes, sin tener ningún tesoro en los cielos. Poned la mira en las cosas de arriba, dice el apóstol, no en las de la tierra, porque moristeis, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ya es un hecho consumado, ya es cosa que yo muero y me voy al cielo, porque yo creí que Cristo me salvó en la cruz. Ahora, hablando de los judíos, de los israelitas, hay muchos evangélicos que se identifican mucho con el pueblo de Israel, pero resulta que el pueblo de Israel procura establecer su propia justicia, quiere volver a levantar el templo para volver a obedecer los mandamientos. Eso es establecer su propia justicia. Y dice en Romanos 10, versículo 1 al 4, hermanos que habitáis en Roma, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en esos años. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Adonai, Yahweh, están en el muro los lamentos, los judíos, y van todos marchando al infierno. Para salvación. Mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento bíblico, no conforme a ciencia. Porque ignorando adrede la justicia de Dios, esta es la justicia de Dios. Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahí está la justicia de Dios, creyendo con todo mi corazón en Jesucristo. Pero ellos, ignorando la justicia de Dios, ignorando la cruz del Calvario, los judíos procurando establecer sus propias justicias, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La finalidad del por qué Dios dio la ley es para que el hombre, examinándose la ley, se entendiera condenado al pecar una sola vez, necesitado de un Salvador, de Cristo. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz. Que el injusto sea declarado justo por la fe en el Evangelio. Es por eso que el israelita en el antiguo pacto, mirándose la ley, entendía que estaba condenado. Y era él impelido a ir a un cordero. La ley lo guiaba al cordero, al continuo sacrificio del cordero. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos al cordero. Ahora en el nuevo pacto, Dios dio la ley para que el hombre, examinándose la ley, entendiera que está condenado por haber infringido un punto de la ley. Aquí en Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ante los ojos de Dios, la persona es un avaro, es un afeminado, uno que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un borracho, un idólatra, un fornicador. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los estafadores, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Pero es que la ley dice que no hay que infringirla. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Basta que Dios te detecte una sola infracción a la ley de sus mandamientos en cualquier momento de tu vida para que ante los ojos de Dios tú seas un adúltero, un fornicario, uno que te echa con varones, un idólatra, un estafador, un afeminado, un borracho. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. O sea, sigues para Dios siendo un injusto.
¿Para qué Dios dio la ley? Para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano intentando cumplir la ley fuera justificado. Al revés, para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por supuesto que no hay que infringir la ley de los mandamientos del Señor, obviamente no hay que pecar, pero Dios le dio la ley para que nosotros entendamos que en nosotros no muere el bien, muere el pecado. Tenemos una incapacidad para nunca pecar. Y un solo pecado condena el alma a la muerte. Ahora, Santiago 2:10 está relacionado con Gálatas 3, versículos 10 y 11. Lo que hace mucha gente evangélica. Dice que creen en Cristo, pero están todavía dependiendo para poder finalmente ser salvos de sus obras. En Gálatas 3, versículos 10 y 11, está hablándose de aquellos que quieren irse al cielo. Después de morir quieren irse al cielo y no irse al infierno. Y están para ello dependiendo todavía de las obras de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, Santiago 2:10, cuando dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos, está ligado con Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe es lo que Cristo consumó en la cruz. El ser humano no es salvo por hacer o dejar de hacer. Yo me arrepiento de mis pecados, estás haciendo algo tú. Yo dejo el pecado, estás haciendo algo tú. Yo le pido perdón a Dios por todos mis pecados, todavía sigues haciendo algo tú. Estás haciendo. Yo dejo de beber, dejo de tomar, dejo de fornicar, estás dejando de hacer. Y la salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por creer con todo tu corazón en lo que ya Cristo consumó por ti hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Cristo dijo, consumado es, listo está, te salvé, te di vida eterna. ¿Le has creído a Cristo? En Mateo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. ¿La ha hallado usted? Si la ha hallado, y es un religioso evangélico o católico, ahora tiene que entrar. Y se entra por creer con todo su corazón que Cristo ya le salvó. Que cuando usted peca, nunca más es condenado. Eso lo tiene que creer con todo su corazón. Si no, se va al infierno. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí surgen los religiosos evangélicos o los católicos, que ellos dicen tergiversadamente que hacer la voluntad del Padre es guardar los mandamientos, dejar el pecado, vivir una vida en santidad. No. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. En Juan 6, versículos 28 al 29, Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer? Porque siempre el ser humano quiere hacer algo. Todo lo hizo Cristo. Hay que creérselo a Cristo lo que Él hizo, lo que Él consumó. Le preguntaron los religiosos judíos, israelitas, al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí le responde el Señor, esto es hacer la voluntad del Padre, según Cristo. Esta es la voluntad. Esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis. No que hagáis o dejéis de hacer. Que creáis en aquel que el Padre envió. O sea, que creáis con fe en el Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Hijo? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Es la promesa que Él nos hizo. 1 Juan 2, 25. Y que la consumó en Juan 19, 30. Consumado es. Listo está. Eso es hacer la voluntad del Padre. Creer con todo el corazón que ya Cristo me dio la inmortalidad a mi alma, la vida eterna. La consumó en la cruz. Que cuando peco, nunca más soy condenado. Que la salvación no se pierde. Entonces surgen los pentecostales, que son maestros de la Escritura, que dicen que la salvación no es por obra, pero que se pierde. ¿Y por qué se pierde? ¿Algo eterno se pierde? ¿Deja de ser? Entonces Cristo mintió. Eterno es siempre ser. Nunca dejar de ser. Si deja de ser, entonces no es eterno. Entonces Cristo mintió, porque Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Siempre ser en estado de vida. No, se pierde. Entonces, maestros pentecostales dicen que la salvación se pierde, que deja de ser la salvación con vida eterna. O sea, están injuriando a Cristo, lo están tratando de mentiroso.
Ellos dicen que aman al Señor y que creen en Cristo, pero son personas que están tratando a Cristo de mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios. En Romanos, en el libro de Romanos, dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Ese es el pecado que ahora condena. Creer sin fe. Que es otra manera de no creer, que es la creencia pentecostal, la creencia bautista, evangélica, católica, que están ligados a la religión cristiana, pero que no han entrado. Están procurando entrar por mérito. Dicen que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo finalmente tenga que hacer o dejar de hacer. Y yo he dicho todo el tiempo que el ser humano se mantenga muerto espiritualmente, no salva su alma del infierno. Todo lo que él puede hacer o dejar de hacer en forma devocional al Señor, toda su justicia para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio con fe y entra por Cristo al camino angosto que da la vida, aquí tiene que hacer obras de justicia para el tribunal de Cristo, pero no para ser condenado, para que no sea condenado o para que pueda finalmente tener la salvación. Ya fue salvo ya. Las obras de justicia no son para ser salvo, sino porque ya se ha sido salvo. Y si no hay obras de justicia, igualmente se es salvo. Y si yo no hago ninguna obra de justicia, no deposito fe en la sangre de Cristo, me voy al cielo igual. La sangre de Cristo para hacer redención y limpieza de los pecados que cometemos siendo salvos. Y si yo no tengo fe en la sangre de Cristo, voy a recibir las consecuencias por pecar, no voy a ser objeto del perdón del Señor, me va a disciplinar el Señor, pero cuando me muero me voy al cielo. Así de simple. La fe tiene que estar puesta en el Evangelio para poder hacer efectiva la vida eterna. Ahora, es muy importante que ocurra la metanoia. Arrepentimiento es metanoia, metamorfosis de los pensamientos. Es un cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios en el aspecto espiritual, moral y judicial. Espiritual, muerto espiritualmente por haber pecado. Necesitado imperiosamente de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, que la persona pase de muerte a vida. El ámbito moral, un cambio radical en la forma de autoverse a sí mismo ante Dios en el aspecto moral. Yo tengo que autoverme corrompido, que soy una persona que pecaré hasta que me muera, que el pecado mora en mí y morará en mí hasta que mi cuerpo muera. Y el cambio radical en la forma de autopercibirse judicialmente ante Dios, el alma condenada a morir. Cuando ocurre este arrepentimiento y creo en la sustitución de Cristo, soy salvo. Hago efectiva la vida eterna, al creer con fe. El injusto, únicamente justo o justificado por la fe en el Evangelio. El profano es apartado y declarado santo únicamente creyendo con fe en el Evangelio. Sí, porque éramos profanos. Y ahora pasamos a ser santos. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos del infierno y vengan al conocimiento de la verdad. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Que ninguno perezca. Entonces, Cristo, esta buena voluntad del Señor no se quedó en buenos deseos, se llevó a cabo en la cruz. Salvó a todas las almas del infierno. Ahora esa salvación, que está disponible para todos, se hace efectiva solamente por la fe. Si no se pone fe en la salvación, no se hace efectiva. La persona va al infierno. Ahora, Pedro, en Lucas 5, versículo 8, dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador, le dijo el apóstol Pedro al Señor. O pecador. Pablo a Pedro, en Gálatas 2, versículos 14 y 15, lo reprendió. El apóstol Pablo reprendió al gran apóstol Pedro. Le dijo, tú que siendo judío, comes con los gentiles sin ningún problema, y cuando vienen los gentiles te apartas, doble estándar, hipócrita. Lo reprendió duramente el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro quedó avergonzado porque lo reprendió públicamente. Palabras duras del apóstol Pablo. Y por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículos 14 al 15, le dice esta reprensión muy dura al apóstol Pedro. O sea, el apóstol Pedro era un pecador, como yo, como tú. Y no por pecar se pierde la salvación. Eso lo inventaron los pentecostales herejes. Ahora, el apóstol Pablo, por eso dice en Gálatas 2, versículos 14 y 15, esta reprensión muy manifiesta al apóstol Pedro. Y luego en el versículo 16, el apóstol Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Entonces, mi querido amigo, la salvación no se pierde. Eso lo inventaron los pentecostales. Lo que pasa es que muchos pentecostales no han sido salvos. Y están ellos perseverando en sus templos religiosos, y cuando ellos se van al mundo, los pentecostales dicen, perdió la salvación. No, no perdió la salvación. Nunca fue salvo, que es muy diferente.
Miren, alguien dirá, es que la apostasía, el blasfemar contra el Espíritu Santo. Miren, querido amigo, el blasfemar, a ver si lo puedo leer bien, digamos, en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 37, se habla de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y en 1 Timoteo 4, versículo 1 al 4, dice, apostatarán de la fe en los postreros tiempos, se apartarán de la fe. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo y qué significa apostatar de la fe? ¿Quiénes lo pueden hacer? Solamente las personas que no han sido salvas. Blasfemar contra el Espíritu Santo es tratar a Cristo de hijo del diablo. Cristo está en mí. Yo estoy hablando por el Espíritu de Cristo. Y si ustedes me dicen a mí, tú, Ulises Astudillo, eres un hijo del diablo, ustedes ya no tienen más perdón de Dios. Han blasfemado no contra mí, sino contra el Espíritu Santo que está en mí. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es oír la verdad en forma contundente, basado en la Escritura, y aún así decir, tú eres un hijo del diablo. ¿Tú que estás predicando todo esto? Tú, Ulises Astudillo, eres un hijo del diablo. Esa persona ya no tiene perdón de Dios. Blasfemó contra el Espíritu Santo que está en mí. Yo estoy hablando por el Espíritu Santo que está en mí. O sea, la persona que blasfema contra el Espíritu Santo nunca fue salva. Porque si una persona tiene el Espíritu Santo y yo también, tenemos comunión en el Espíritu. Nunca nos vamos a negar entre nosotros. El Espíritu Santo reconoce a Él y me reconoce a mí. Reconoce a Él, me reconoce a mí y somos hermanos en la fe. El Espíritu Santo nos une al cuerpo. Entre dos verdaderos salvados nunca se van a decir cosas así blasfemas. Que uno le diga al otro, tú eres hijo del diablo. No, no se puede porque está en el Espíritu Santo en los dos. Se reconoce, es un solo cuerpo en Cristo cada miembro del cuerpo. Están unidos al cuerpo, lo une el Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo hace una persona que nunca ha sido salva, que nunca fue sumergido el Espíritu de Cristo, nunca en él. Ahora, apostatar de la fe lo hace también una persona que nunca entró, que nunca ha sido salva. Porque cuando la persona pasa a entrar por Cristo al camino angosto que da la vida, nace de nuevo espiritualmente, y el Espíritu Santo viene a morar en él, es bautismo. Está Cristo sumergido dentro. Él no puede apostatar de la fe porque ya está sellado. Está, según lo que dice Juan 16:13, guiado a toda la verdad. Romanos 8:14. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No puede blasfemar, no puede apostatar, no puede. Es imposible, porque tiene a Dios en forma espiritual dentro. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, tenemos constantemente testimonio por el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos del Señor. No podemos apostatar ya, no se puede, ni blasfemar tampoco contra el Espíritu Santo. Los que lo hacen son los falsos cristianos, los que nunca fueron salvos. Son las únicas dos condiciones por las cuales la persona jamás podrá ser salva. Blasfemar contra el Espíritu Santo o apostatar de la fe. Ahora, en Mateo 7, versículo 21 al 23, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de aquellos que son pentecostales, adventistas, que dicen que Cristo los salvó, pero que la salvación se pierde, o cosas así medias raras, cuando mueran van a ir al infierno a esperar en tormento el juicio y tendrán que en aquel día rendir cuenta a Dios. Y dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no hablamos de la Biblia? ¿No profetizamos en tu nombre? Y yo les declararé, nunca os conocí, es decir, nunca el Espíritu Santo de Cristo entró en ti. No hubo comunión, yo nunca tuve relación contigo. Cuando el Espíritu Santo sumergido dentro, empieza una relación íntima entre el Espíritu Santo de Dios que ha sido sumergido dentro y el Espíritu mío nacido de nuevo. Empezamos a tener un diálogo, una relación. Pero cuando nunca el Espíritu Santo entra, porque la persona nunca nace de nuevo, Dios no conoce a la persona. Nunca os conocí, apartados de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad. Entonces, muchos me dirán, dice el Señor, Mateo 7, versículo 21 al 23, muchos me dirán en aquel día, en el juicio ante el gran trono blanco, Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? Hay que poner mucha atención acá. Profetizar en el nombre de Cristo es hablar palabras que Cristo nunca dijo, como si Cristo las hubiese dicho. No profetizamos en tu nombre. Es como que yo, que soy Ulises Astudillo, yo nunca en mi vida haya dicho, todos los que vengan a mi casa, yo les voy a dar 100.000 pesos. Yo nunca he dicho eso. Y alguien se pone a hablar en nombre de mí. Y dice, Ulises Astudillo dice que aquel que vaya a su casa, Ulises le va a dar 100.000 pesos. Esa persona está hablando en nombre de mí sin que yo haya dicho eso. No profetizamos en tu nombre, hablando cosas, saliendo en YouTube, en Facebook, hablando el Señor aquí, el Señor acá, que el Señor nunca las dijo. Pero ellos las dicen en nombre de Cristo.
No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos obras. Predicamos en las plazas predicamos, en las plazas, en los puntos de predicación. ¿Ya? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y yo, dice Cristo, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7, versículos 21 al 23. Entrar. No todo aquel que me dice Señor, Señor. ¿Y cuántos evangélicos que están metidos en las religiones cristianas dicen Señor, Señor, yo creo en ti? Pero no han entrado. Y dicen Señor, Señor. Y un día estos evangélicos, o católicos también, entrarán aquí, a este lugar de tormento, para comparecer en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y ellos le dirán, estarán convencidos de que fueron salvos. Irán al infierno creyendo que tienen esperanza en el juicio de que el Señor les diga, bueno, ya, ahora los escucho bien, ya, vayan al cielo ahora, ya. Porque le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿por qué estoy aquí en el infierno? Convencidos de que son salvos y no lo son.